uno siempre entra en conflicto consigo mismo, producto de su ignorancia, ¿ya? Y entonces alguien me dijo, pucha, ¿sabes que estaba peleando con mi ego, que acá, que allá, que bla, 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 bla? Y la respuesta es súper simple. En el fondo ustedes están tratando de vivir de una forma no dual en un mundo dual. ¿Cachan o no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ¿qué significa tratar de vivir en un mundo no dual, en un mundo dual, en que a mí me daría ganas de decirle, bueno, ¿por qué no aplican esa no dualidad? Si quieren vivir en un mundo no dual, en la dualidad, y son estrictos en su disciplina, podrían vivir puras cosas oscuras y negativas, y nada positivo, solo negativo. Solamente cosas negativas, solamente tragedia, solamente drama, solamente incomodidades, dolores emocionales, dolores físicos, dolores mentales, crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es lo mismo, po. ¿Sí o no? Si yo pretendo que todo me salga como yo quiero, si yo quiero que siempre todos los días sean soleados, si yo quiero que todo sea así como una suerte de paraíso terrenal, estoy en la misma parada que en el otro lado. Lo que pasa es que una me produce satisfacción y la otra me produce incomodidad, me produce temor, me produce desconfianza o lo que sea. Entonces, la Carlita, ¿cómo está ahí? ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta cómo están atrapados en una fantasía que en sí misma no existe? Porque la existencia no lo permite, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces, lo que están buscando, ya, más que un desarrollo de la conciencia, poder vivir en un resort espiritual. ¿Ya? Claro, en un resort espiritual y en una fantasía que no se sostiene por sí misma. Porque la única forma de poder realmente trascender esta experiencia es salir de la dualidad, por un lado. ¿Vamos? Pero salir de la dualidad no significa negar una parte, sino que integrarla. ¿Me explico, no? Entonces, el punto es entender que uno está viviendo una experiencia dual, ¿ya? Porque la manifestación en sí misma es dual. Entonces, si la experiencia de la manifestación es dual en sí misma, ¿por qué yo niego la raíz de la manifestación si estoy acá? Entonces ni siquiera suicidándome resuelve el problema, porque sigo en la dualidad. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta por qué sufren? Porque están resistiendo lo que está sucediendo. Y porque están poniendo un juicio y están poniendo un debería que no se cumple. ¿Y quién es el dueño de los debería? El ego. El ego es el señor de los debería. El dueño de los debería. Entonces ustedes están queriendo tener una experiencia no dual desde la dualidad. ¿Se dan cuenta? Y el punto es tener una experiencia dual desde la no dualidad. Entonces, si yo logro situar mi conciencia en la no dualidad, voy a poder tener una experiencia dual, pero integrada, donde me doy cuenta que ambas partes son la expresión de una misma conciencia. Y que finalmente la identificación con un aspecto u otro aspecto de esa dualidad, si me identifico con una cosa, me va a generar un tipo de consecuencia, y si me identifico con otra, me va a generar otro tipo de consecuencia. Entonces, si yo me identifico solamente con la ausencia, me voy a ir alejando cada vez más de mi esencia. Como experiencia individual, pero no como conciencia unitaria. Porque como conciencia unitaria nunca me separé de nada. Porque incluso la forma es una expresión de mi propia conciencia. ¿Forma?
Es una expresión de mi misma conciencia. Como le decía el otro día a una persona, decía, cuando el fondo se te convierta en la forma y la forma se te convierta en el fondo, se te van a acabar los problemas. Porque finalmente la forma es solamente la expresión de la conciencia. Porque ¿de dónde surge la forma? De la conciencia. Entonces, si yo voy a la raíz de la conciencia, me reidentifico con mi conciencia, me identifico con la fuente y estoy consciente de la fuente, lo que se proyecte de ahí va a ser simplemente una modificación de un aspecto de mi conciencia nada más, que se está manifestando en una realidad dual y que como se exprese va a depender de cuán contraída o expandida esté esa conciencia nada más. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces por eso de repente lo pasan mal, porque están, en vez de estar integrando, están negando. Y al negar, están negando sus propias capacidades, están negando su propio poder, están negando su capacidad de ser, están negando las cualidades esenciales del ser. ¿Por qué niega a alguien? ¿Ya? Miedo. Niega por dolor, Miedo. por miedo. ¿Y esas serían derivaciones de qué? ¿Serían consecuencias de qué? Falta de poder, exactamente. Porque en el fondo, si yo estoy conectado con mi poder, ¿qué miedo me da eso? ¿Y cuál es una de las cualidades esenciales del ser? El poder. Poder, sabiduría y amor. Entonces, cada vez que yo estoy diciendo no puedo, estoy negando ya parte de mi esencia, un aspecto de mi esencia. Lo cual no significa que uno no viva en un mundo de condiciones y que si yo tengo un cuerpo físico en ciertas condiciones, me tiro del 10º piso para abajo, lo más probable es que yo diga, no sé si tenga el poder para llegar vivo abajo, ¿ya? Como cuerpo. Mi conciencia, claro, no le pasó nada, pero a mi cuerpo sí, ¿ya? Pero en general la mayoría de los temores que ustedes tienen que ver más con esa sensación de ausencia de poder en relación a cuán capaz se sienten ustedes de enfrentar lo que están viviendo, más que si tengo que saltar de un 10º piso para abajo o no, o que si tengo 60 años voy a ir a correr al San Cristóbal desde la base hasta la punta, que ya entra en otro tipo de variables. ¿Me explico, no? ¿Se dan cuenta cómo yo puedo forzar una situación y crear una dinámica no dual, pero que está sostenida en una fantasía, donde yo soy pura buena onda, soy pura acá, pura allá, claro, como una maqueta funciona, pero en los hechos ya no funciona. Y cuando alguien, por ejemplo, ya me dijo en algún momento, como que se sentía molesta porque tenía emociones negativas y ella quería estar libre de emociones negativas. Entonces dije, tenés que tener cuidado con lo que es un proceso de comprensión y una consecuencia a una negación, donde yo quiero vivir, volvemos nuevamente a vivir una experiencia no dual en un mundo dual, y en esta experiencia no dual niego todo lo negativo y solamente afirmo lo positivo. Y el mundo, volvemos a lo mismo, ya haciendo un repaso por que iba a hablar. La raíz de la manifestación es la dualidad. Entonces, si la raíz de la manifestación es la dualidad, ¿cómo puedo pretender vivir una experiencia dual, ya, no habiendo salido de la dualidad, de una forma no dual? Y como una fantasía genera dolor, porque todas las fantasías generan dolor. ¿Y por qué generan dolor? Porque no son reales. ¿Ya? Por eso digo, es distinto desde la conciencia. Cuando uno experimenta la conciencia plena de sí, y ahí experimenta la dualidad. Y ahí no entra en conflicto con la dualidad. La dualidad es un proceso existencial que no puedo evitar. No lo puedo evitar ni siquiera en el cuerpo causal, ¿verdad? En el máximo estado de refinamiento de lo que es la conciencia mientras esté manifestada. Porque si no, no podría haber cuerpo causal. No podría haber causa de nada. Entonces, toda esta tensión
que ustedes se generan innecesariamente es por la insistencia de querer negar la dualidad en vez de integrarla. Entonces, cuando trabajamos nuestra personalidad, no estamos tratando de eliminar la parte negativa de nuestra personalidad, sino reconocer que existe y por qué. En el fondo es darte cuenta de que esa negatividad en primer lugar fue una opción. No estás obligada ni a sentir ni a pensar así. ¿Ya? Eso por un lado. El darte cuenta a través del mapita de cómo funciona te permite neutralizar esa opción. ¿Ya? Pero no estoy peleando, no estoy luchando, sino que simplemente me estoy dando cuenta de que a mayor densidad, mayor ausencia de conciencia. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces, si yo estoy queriendo vivir mejor, entre comillas, o de una manera más cómoda, voy a tratar de evitar aquello que me genera incomodidad, dolor, sufrimiento, sobre todo sabiendo que finalmente la decisión de poder funcionar de una u otra manera es mía. Y que todo el bienestar que yo pueda obtener es simplemente una consecuencia de un estado de conciencia. ¿Se puede de alguna manera en ese trabajo reprimir las sensaciones negativas que uno tiene por impulso? Digamos, porque hormonalmente uno se siente molesto y reacciona, y para mí el trabajo es, me doy cuenta y dejo de estar molesta, pero ¿puedo de alguna manera reprimir de esa manera el primer impulso? Lo que pasa es que la represión se te va a afectar tu cuerpo físico. ¿Ya? Entonces, más que reprimir, el camino, lo que se plantea acá es la observación. Es observar el impulso. ¿Ya? Entonces, y eso es un entrenamiento. En el fondo, el observarse a sí mismo y el observar las reacciones, porque son un impulso. ¿Ya? Entonces, tú puedes optar, te fijas por observar, y a partir de la observación ves qué va pasando. Porque en el fondo es como una ola, que llega a un pic y después baja. ¿No? Y ahí, una vez que logras, como quien dice, poner tu atención en tu cuerpo, poner tu atención en la respiración, y recién ahí puedes poner tu atención en el observador. Porque ¿qué pasa? Porque la mente se identifica con la emoción, se te va, se te arranca. Le da más piola. Claro, ¿ya? Y después con lo que empiezas a decir, le empiezas a echar más leña al fuego. En el fondo, en ese instante, cada pensamiento que tú tienes es echarle una leña al fuego. ¿Ya? Y donde se va potenciando. ¿Por qué te digo que es una opción? ¿Ya? Porque finalmente te vuelvo a decir, en el fondo, en estricto rigor, lo que está sucediendo es una manifestación de la conciencia. Y cualquier manifestación de la conciencia en sí misma no es ni buena ni mala, sino que simplemente genera cierto tipo de condiciones y cierto tipo de consecuencias, que uno después las puede evaluar como positiva o negativa, ¿ya? Pero en estricto rigor son simplemente manifestaciones de la conciencia. Entonces, nadie está obligado a no enojarse, ni a estar no enojado ni enojado. No es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo, pero sí genera consecuencias. ¿Ya? Y las consecuencias no las podemos evitar. Entonces el punto es, ¿dónde quiero estar parado yo? Entonces, el punto es ese. Sí, porque tampoco es una obligación. En el fondo, no vinimos a ser bonitos, ni a ser malitos tampoco. ¿Ya? Vinimos a expandir la conciencia. Y ese proceso de la expansión de la conciencia también es una opción. De ahí que nosotros por lo menos no le imponemos conciencia a nadie. Ya, ni siquiera a los gatos de la casa. Ahora, si ellos quieren venir a meditar con nosotros, ya es otro problema, pero bueno. Ni al perrito, ni a la plantita, ni nada. Dejamos ser. Ya. ¿Les quedó claro entonces esa parte, o no? ¿Les quedó claro esta tensión que se les produce de querer vivir en un mundo no dual, ya desde una realidad dual? Y que eso es imposible, que no existe. ¿Ya? Y que gran parte de su sufrimiento y gran parte de su angustia es porque constantemente están queriendo, ¿cómo se llama? Ver una sola cara en la moneda. Ustedes están tratando de suprimir una dualidad que no existe, que es imborrable.
porque es la raíz de la manifestación. La única forma que pudieran vivir esa realidad es que se manifestaran. De ahí la importancia de conectarse con su ser, reconectarse con su esencia. Porque si se reconectan con su esencia, desde allí van a poder vivir la dualidad. Cualquiera sea. ¿Me explico con cualquiera sea? Porque justamente desde ahí. Ahora, el punto es que si logran realmente conectarse esencialmente con su ser y experimentarlo al 100%, van a darse cuenta ya que, como les decía, el fondo y la forma son modificación de una misma realidad. Y que el fondo puede ser la forma o la forma puede ser el fondo. ¿Ya? ¿Me explico? Ya. ¿Vamos a la próxima? ¿Alguna pregunta más o no? La Marisol. Es que aquí te da el ejemplo del pensamiento que podría ser como un leño. Se puede usar al revés, por ejemplo, usar el pensamiento como un leño, pero que para que sirva para aumentar el fuego de esto. Por ejemplo, empezar de repente en el día a día a decir, no, bueno, si igual toda experiencia es transitoria o cosas que... Porque igual de alguna manera el pensamiento nos puede guiar así. Mira, el pensamiento generalmente, así en términos tradicionales, ¿ya? Lo que pasa es que primero tenemos que yo creo que sea súper importante que se aplicaran en entender el instrumento interno o el órgano interno, la antacara, ¿ya? Está compuesto por estas 4 funciones que son manas, que es la mente que duda, la mente que critica, la mente que será, no será, que está constantemente enjuiciando, que aquí, que allá, que está sostenida en base a la desconfianza, que después está el ahamkara, que es el que se apropia, el apropiador, ¿ah? donde yo personalizo todo lo apropio. Ese es el ego, ese es ahamkara. ¿Me explico, no? El que se apropia. Después está chita, la memoria. ¿Ya? La memoria que me trae recuerdos que puede funcionar a favor o en contra, por decirlo así, de mi objetivo. ¿Ya? Y después está buddhi, que es la facultad superior, por decirlo así, la que me conecta más con el ser, ¿no? La mente crítica me conecta más con el ego y con la memoria, y el buddhi, o la parte superior. Entonces, primero hay que tratar de ubicar bien cómo funciona esto. Y al ubicar y al entender y empezar a aplicarlo en el día a día y a entender en qué parte me estoy moviendo, puedo llegar a ocupar este instrumento, el órgano interno, como dicen las escrituras, como una barca que me hace cruzar el río. ¿Estamos, no? Como un bote, como una balsa, un bote, lo que le guste más, que me permite cruzar el río, ¿ya? Y que una vez que cruzo el río, continúo. Pero ya no continúo con mana, sino que continúo con buddhi. Entonces ya no necesito llevármela. Ya contratar una yunta de bueyes y es muy grande como quien dice, la barca va a poder, como quien dice, la canoa para seguir para otro lado. ¿Estamos? Entonces, sí te puede servir como un instrumento bastante eficiente como para poder ir acercándote más hacia tu objetivo, que finalmente espero que sea que la trascendencia, que la realización de la verdadera naturaleza. Sí se puede usar, pero como les vuelvo a decir, la experiencia humana está dada por el aprendizaje, ¿ya? Y nosotros nos expresamos a través de la personalidad, y la personalidad se entrena. Ya nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a comer de una determinada manera, porque los chinos comen de una determinada manera, los japoneses comen de otra manera, los hindúes comen de otra manera y los occidentales comen de otra manera. ¿Estamos? Y eso es un aprendizaje. O sea, hay aprendizajes que son más fáciles que otros, pero entonces también yo tengo que aprender a entender que necesito entrenar, así como aprendí a andar en bicicleta, tengo que aprender a manejar mi personalidad. No controlarla, que es distinto, a entenderla, a ver qué mecanismos se mueven, y a partir de ver qué mecanismos se mueven, cómo yo me interactúo con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Al yo empezar a tomar
poder sobre mi personalidad, empiezo a desarticular todas las dinámicas de inseguridad. Simplemente porque estoy identificando lo que me está sucediendo. Entonces ya no siento que estoy en una tierra de nadie, donde no sé cómo actuar, ni sé finalmente cuáles son los aparentes mecanismos ocultos que se están moviendo dentro de mi conciencia, siendo que en estricto rigor no es ningún mecanismo oculto. Hasta antes de este curso quizás sí, o hasta antes del retiro, pero ahora ya no, pues. Así ya no pueden decir que no saben cómo funciona su psique por dentro. Ahí tienen un mapa. Entonces el punto es cuánto me quiero yo aplicar en el uso ya y en la comprensión de cómo funciona mi cabeza. ¿Estamos? Y entendiendo que yo no soy eso. Ya, que es súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque como les decía el otro día en el árbol, ya, ¿ustedes se pueden ver la cara? No. Para poder verse la cara tiene que verse frente a un espejo. ¿Ya? Entonces el ser es igual, por eso no lo ven. Y resulta que la cara es lo más representativo de ustedes. Y es lo único que no se ven. ¿Ya? Entonces, el punto es entender eso, cómo finalmente ya su experiencia de ser está ahí, es lo más representativo de ustedes. Pero porque no se lo pueden ver, no se identifican con él. Y el punto es que la conciencia, ya, la conciencia individual, lo que tiende a identificarse con lo que ve y de esa manera le da vida. Pero ¿qué pasa? El ser, como es, no necesita identificarse consigo mismo para poder ser lo que es, porque siempre está haciendo. ¿Me comprenden o no? Y por eso es autosostenido, por eso es de alguna manera, no necesita nada más que sí mismo para ser quien es, ni para existir. ¿Las sincronías dónde quedan? ¿A qué te refieres con la La sincronía? sincronía es cuando, por ejemplo, sucede algo que... Se confabulan un montón de eventos para que algo suceda. ¿Sí? ¿De qué te viene, oh Arjuna, ese noble e infame abatimiento que te hace evitar la no buscada coyuntura? Krishna dijo lo mismo. ¿Qué hice yo para estar acá? ¿Ya? En esta guerra, ¿ya? Y que además la no buscada coyuntura, en el fondo yo no hice nada, yo estoy acá. ¿No? Bueno, eso es súper simple. Lo que pasa es que cuando tú piensas o sientes o haces una acción, estás desplegando energía. Parte de esa energía se va al ambiente. Parte de esa energía queda en el cuerpo sutil que la generó. Si un pensamiento, una emoción o una acción. Si hay compromiso emocional, va a quedar en el cuerpo emocional. Pero como hay un pensamiento, parte va a quedar en el cuerpo mental. Y como hay una emoción y reverbera el cuerpo físico, va a quedar en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, las emociones incluyen la energía que hay en los tres cuerpos. Si es solo un pensamiento, queda solamente en el cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía, ¿ya? Esa energía que tú estás liberando, ya sea con un pensamiento, una emoción o con una acción, te va generando lo que se llama una carretera energética. Y las energías similares funcionan con similares. Ya, si yo le echo leña al fuego, el fuego se prende. Si le echo agua al fuego, depende de la cantidad de agua, el fuego se apaga. Si le echo tierra al fuego, el fuego se apaga. Si le echo aire, que es una energía más complementaria, más parecida, se va a adelantar. Y si es demasiado, al final también se va a apagar. Si no, no podría apagar las velas, no podría apagar los fósforos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El que me suceda algo o no me suceda algo es de acuerdo a la energía que yo fui generando a través del tiempo. Y esa energía que yo fui generando a través del tiempo me fue situando en una carretera energética de pares, similares, donde de alguna manera esas personas funcionan en el mismo flujo mío. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos un reservorio de memoria que se llama chita, que está dentro de nuestro órgano interno o nuestro instrumento interno,
quien decide, porque la conciencia se manifiesta, está lo sutil, se contrae, está más sutil, se contrae más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que se va contrayendo, va generando menos conciencia, ¿no es cierto? Y va determinando ciertos procesos. Pero ¿qué pasa? Esas memorias, por decirlo así, ¿ya? Que implican que una experiencia no quedó resuelta, quedan en los aspectos más profundos de mi conciencia. Y desde ahí va a venir la influencia para abajo. Entonces, esa persona no necesariamente va a estar consciente ya de por qué llegó ahí, pero su conciencia, que es la que finalmente experimenta en la realidad, sabe perfectamente por qué está ahí, sabe perfectamente por qué llegó, cómo llegó, etcétera, etcétera. Es más, incluso puede ser la propiciadora de la experiencia para que a partir de los hechos tú puedas resolver. ¿Puede ser o siempre es? No, es siempre la conciencia la que tiene. A medida que se va identificando más con eso, se va dando cuenta de cómo puede manejar su vida. Exactamente, por eso en la medida que te vas identificando más con el Buddhi, porque ¿qué pasa? Porque en el Antakarana o en el vehículo interno o en este instrumento interno está la totalidad de la experiencia de nosotros, porque es nuestra conciencia individual, por lo tanto incluye la totalidad de las vidas anteriores. Entonces, puede que en la vida anterior yo haya sido cualquiera de nosotros un excelso músico, y en esta vida no toque música, no haga música, pero me encanta la música y tenga un montón de amigos músicos. Oye, no sé por qué me ligan los músicos. Y tengo un montón de amigos que hacen música. Y tú tocas, no, pero me encanta, escucho acá. Y todos me dicen, oye, tienes súper buen oído. ¿Ya? Porque ahí hay una carretera energética que me está situando con el cuento, ¿ya?, de los músicos. Dice quien conoce a Brahman está libre de toda noción de dualidad. Y si hay acción y está libre de toda dualidad, ¿cómo puede actuar? La libre de dualidad, pues no ignorancia. Porque no hay apego. Como dijo la Marisol, en el fondo está libre de dualidad, pero no de acción. Ahora, si la acción en sí misma es la ignorancia, entonces ¿cómo? Es que no está libre de dualidad, está libre de la noción de dualidad. Exactamente, porque en el fondo de alguna manera se estructuró justamente eso. ¿Ya? ¿O conoce que es ignorante? No, No. simplemente se da cuenta de lo que le explicaba yo en delante, en el fondo, porque usted ni siquiera eso, si en el fondo es liberación, por lo tanto la persona se libera de la falsa creencia de sí mismo, se libera de la falsa creencia de ser. Cada vez que yo creo que debo ser de una determinada manera, estoy sumido en la ignorancia, pues no puedo dejar de ser lo que soy. Entonces es un estado de plena aceptación de lo que está sucediendo y de cómo me estoy expresando como conciencia. ¿Me explico, no? Entonces, por lo tanto, no hay roce. Hay consecuencia, hay proceso, hay un proceso que está sucediendo, pero no necesariamente tiene que experimentarse como dual. Les vuelvo a poner el ejemplo que les puse en el cumpleaños. Si yo tengo, o lo pongo acá, tengo un paquete lleno de papas fritas, no puedo dejar de ver que son papas fritas. Pero yo me como el plato completo de uno o me la voy sacando de a una. Entonces, si solamente estoy viendo papas fritas, ¿cómo puedo separarlas? ¿Cómo puedo separarlas? Pues son una. Son papas fritas. Son solo papas fritas. Solamente veo papas fritas. Pero me las como de a una. Entonces, ¿cómo eso? Ya, pues estoy viendo la unidad de la diversidad. No hay dualidad ahí. No tengo que escoger entre el maní y las papas fritas. ¿Se dan cuenta de este proceso de que uno es mucho que esa persona está viendo la unidad de la diversidad
está viendo la unidad, solamente papas, y ve la diversidad o las individualidades de papas. Que en el caso de cumpleaños había ¿cómo se llama? Una bandeja llena de galletas. Yo le decía, no podemos dejar de ver que son galletas, no podemos dejar de ver que son masa, pero al mismo tiempo escogemos una a una y la comemos una a una. Entonces, la persona que está en plena conciencia de sí mismo actúa en ese flujo. ¿Lo explico, no? Donde a pesar del nombre y la forma, a pesar de la diversidad, lo que sostiene todo eso es la unidad. Ahí quedó más claro, ¿no? A media. Y eso sería sin apego al fruto, ¿no? Eso sería sin apego al fruto. ¿Y cómo sería sin apego al fruto? No, pues cuando la acción la realiza quien conoce a Brahman, está libre de la noción de dualidad y no hay apego al fruto. Es que ni siquiera se hace esa pregunta. Porque en el momento que ya dices no hay apego al fruto, estoy diciendo una dualidad, estoy separando. Simplemente se experimenta la existencia. Hay un proceso de experimentación. Simplemente experimenta. Y te vas haciendo cargo de las consecuencias de lo que va sucediendo. Que puede ser deseable, indeseable, agradable, desagradable, etcétera, etcétera. Y quien está respondiendo es simplemente la conciencia que está funcionando en ese flujo. Y que cuando personaliza la experiencia, que es una opción, surge el dolor. Cuando se apropia de la experiencia. ¿Y quién se apropia de la experiencia? El ego, la ahamkara. Cuando digo, esto me está pasando a mí, esto no debería estar pasando a mí. Esto me está sucediendo, esto no me está sucediendo. ¿Se dan cuenta cómo funciona el mecanismo del ego, no? Sí. Entonces, por eso, la acción de la persona es egoísta y egocéntrica. Solamente quien conoce a Brahman está libre realmente de efectuar el trabajo en egoísta. ¿Puede realizar? Claro, porque simplemente está en un proceso de ser, está en un proceso de existir, está en un proceso de actuar, donde no puede evitar las consecuencias de lo que hace, ya ni puede evitar el hacer, porque está en esta dimensión. Entonces, según los vedantinos, quien conoce a Brahman mantiene una cierta sombra o trazo de ignorancia, con cuya ayuda realiza acción en el mundo relativo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que para poder existir en una realidad, uno necesita hacer, hablamos de las carreteras energéticas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener una cualidad o una cantidad de energía que pueda ser reconocible en esa realidad. Entonces, por ejemplo, si yo llego a Japón, o tú llegas a Japón, no es el caso tuyo, pero ya, supongamos que ninguno de los dos habla japonés, ya, y nos ponemos a hablar en la calle, la gente no va a entender, porque no va a tener con qué sintonizar. Entonces, si uno no tiene algún nivel de ignorancia, bueno, mientras ya tenga un cuerpo, ya el cuerpo es la expresión de la ignorancia. Pero mientras no haya ignorancia, por decirlo así, en algún nivel no va a poder sintonizar con esta realidad. Por lo tanto, necesita en algún punto identificarse ya con aspectos no resueltos, aspectos ignorantes de su propia realidad para poder sostenerse acá. El punto es que esa persona sabe perfectamente ya que no es aquello en lo cual se está identificando. ¿Estamos, no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona entra en la plena conciencia, es como si viera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y por lo tanto, de adentro hacia afuera, la dualidad no existe. Porque la conciencia se expresa como materia. La materia es conciencia modificada. Y volvemos al ejemplo de las galletas. ¿Ya? Si yo tengo una naranja, ¿qué es lo que es una naranja? Es una célula, una sola célula, que se empezó a modificar y se convirtió en partes comestibles y en partes no comestibles. Pero si le preguntamos a un biólogo, ¿ya? ¿La parte de adentro esencialmente es distinta a la de afuera? No, y lo dice una profesora de biología en la universidad. Pero resulta que esa modificación de la célula me permite experimentar la naranja de una manera, ¿ya?
que si me como la cáscara tengo otro tipo de experiencia. Pero no puedo decir que hubo separación entre el núcleo de la naranja y la parte más externa de su cáscara. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces cuando van desde adentro hacia afuera, si ustedes fueran células, no tendrían ningún problema ni con la cáscara ni con la pulpa. Ni tampoco tendrían problema con la semilla. Entonces la separación que tienen ustedes en relación a la naranja es la que les hace experimentar la naranja como la experimentan. Sí, claro. Porque la célula no experimenta la separación. Son ustedes, porque están afuera. Ni la semilla tampoco. ¿Cómo? Ni la semilla tampoco. Claro, que la misma célula, que se modificó como semilla, se modificó como pulpa y se modificó como cáscara. ¿Se dan cuenta del proceso, no? Entonces se dan cuenta que básicamente todo el problema que tienen ustedes existencial es porque simplemente no se han reconectado con su esencia. Y porque siguen conectados e identificados con la forma. Y por su ego se apropian de su cuerpo, dicen mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. ¿Ya? Y eso es justamente la causa y la raíz del dolor, del sufrimiento. El punto es que es más todavía, es más heavy todavía, porque ustedes están convencidos que ustedes son su consciente, que eso es peor todavía. ¿Ya? Están absolutamente convencidos que son su consciente y quien decide su realidad es su conciencia. ¿Se dan cuenta de eso, no? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿Ya? ¿Y por qué ustedes están convencidos que son su consciente? Porque es lo más externo que tienen de su conciencia. Entonces, como a través de están tan identificados con su cuerpo, que es lo más denso que tienen, que porque ustedes mueven sus manos a voluntad, porque comen a voluntad, porque van al baño a voluntad, porque a veces no pueden dormir a voluntad, pero porque manejan a su voluntad, porque deciden comprar esto acá, oye, están convencidos que ustedes son su consciente. Y ustedes no son su consciente es la parte más ínfima de lo que es su conciencia, es el 3%. Entonces, si yo les digo, oye, pero si ustedes no son su conciencia, es un aspecto ínfimo de su conciencia, que su conciencia es el 95% de lo que no perciben, dice, pero ¿cómo voy a hacer yo eso que no soy consciente de eso? Que no me doy cuenta. Entender que el ser le da vida a lo que toca. ¿Cómo lo toca? Identificándose como energía, mucho como la conciencia. El ser es conciencia. La conciencia se expresa como energía. La energía se expresa a través del cuerpo, a través de los químicos. ¿Ya? De hecho, si tú le sacas los químicos, hay pura electricidad. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que es la electricidad? Energía. ¿Estamos? Entonces, la conciencia se expresa como energía. La energía moviliza los químicos, se expresa a niveles más densos como químico en el cuerpo. ¿Estamos? Eso sí lo vemos bajo un punto de vista biologicista. Si lo vemos por ahí, por el otro lado, ¿ya? Si lo vemos bajo el punto de vista de abajo hacia arriba, desde la biología hacia la conciencia, como explicar otra vez, hay dos procesos existenciales que están en conjunto, lo que es la evolución de la especie biológica y lo que es la evolución de la conciencia que ocupa esa especie biológica. Entonces, la parte que evoluciona por sí misma, por el proceso biológico, tiene sus propias leyes. Y eso puede vivir porque hay una conciencia que lo ocupa, que interactúan, se intercambian información, son interdependientes. Entonces, ¿qué pasa? Tu biología y tu conciencia está ligada al instinto para poder mantener tu cuerpo vivo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa?
el por qué tienes miedo por tu instinto. En el fondo, ¿cuál es la parte mía que me hace desconfiar de los demás o de las situaciones que sea? Mi instinto. Básicamente eso, la respuesta simple es esa. ¿Qué es lo que me hace desconfiar? El instinto. Ahora, ¿por qué yo le doy vida al instinto? Porque la conciencia le da vida a lo que toca. ¿Y cómo le da vida a lo que toca? Identificándose. Entonces, bajo el punto de vista estrictamente biológico, porque soy desconfiada, porque es una respuesta instintiva. Bajo un punto de vista de cómo lo estamos planteando, la conciencia se identifica con un aspecto de tu personalidad y ese aspecto de tu personalidad tiene relación con el instinto. Y al identificarse con ese aspecto de la personalidad, le da vida y por lo tanto para ti se convierte en una realidad. Pero porque te identifica. ¿Ya? Es muy importante entender este proceso de identificación porque si nosotros, todos los malestares e incomodidades que sentimos son básicamente porque yo me estoy identificando con eso, nada más. Si que le da vida a esa realidad soy yo, nadie más. Pregunta, si viéramos la conciencia como una linterna, que donde se dirige le da vida, ¿qué parte de mí enfoca la linterna? Va a depender. De la situación. Va a depender de la situación, porque en estricto rigor el último enfocador es el ser siempre. Por lo tanto, si tú vas a la raíz, a la fuente, tienes la experiencia de estar en la fuente, ya, ahí la cosa. Y después va a depender, va a estar condicionado o por la memoria, o por los indriyas, o por la jamkara, o por el bullying. Ahí, en el fondo, si tú me preguntas, así en simple, ¿quién es el que enfoca el antakarana? O el vehículo interno, el instrumento interno. ¿Qué parte de mi vehículo interno o de mi instrumento interno está enfocando esto? Va a depender de la respuesta que tú des. ¿Me explico, no? Entonces puede ser una respuesta que surge de la memoria, De manos. puede ser una respuesta que surge de la mente crítica, que duda, me gusta, no me gusta, va a callar, o puede surgir una respuesta desde la conciencia que está más cercana al ser, donde hay una acción determinativa de, ya, listo, o entendí. Las iluminadas ampolletas son buenas. Ahí quedó más claro, ¿no? Y entendieron este proceso de identificación, ¿ya? Y cómo a partir de este proceso de reidentificación, por ejemplo, si yo tengo una experiencia traumática y la tengo en la memoria y la traigo al presente, lo que hago es yo nuevamente darle vida a través de la identificación, porque me identifico con ello. Lo que pretende el indolente es no identificarse con lo que le están requiriendo para evitar la acción. ¿Cómo? ¿Comprenden eso, no? Sí. ¿Ah? Aquí. Lo que pretende el indolente, ¿saben lo que es una persona indolente? Ya, que todo le da lata, que todo es tan difícil, que todo es tan complicado, que todo le da lo mismo, que aquí, que allá. Entonces lo que pretende el indolente es no identificarse con aquello que le está requiriendo una acción. La acción de recoger las cosas que dejó botar por ahí, la acción de ordenar, la acción de limpiar, la acción de estudiar, la acción de meditar, la acción de empatizar, cualquier acción, lo que está evitando la acción. ¿Y cómo está haciéndolo? A partir de desidentificarse, pero como va a ver más adelante, va a estar identificado con la guna tamásica, ¿ya? Con la inercia. Pero lo que pretende finalmente el indolente es no identificarse con el estímulo. Eso es lo que pretende. Lo que está haciendo es negar la identificación que puede obtener con el estímulo. Pero su conciencia ya se identificó. Por eso al indolente le genera incomodidad, tensión, dolor, ya, y ya. Pero de corazón, o sea, lo veo, podría decir, ¿la rechazo o la integra? ¿La rechazo o la integra? Si no estoy ni ahí, porque la veo y no la estoy rechazando, la estoy... Lo que pasa es que volvemos nuevamente, en el fondo lo que está pretendiendo él es no identificarse con el estímulo. Sí. Eso es, no quiere identificarse con el estímulo, porque el identificarse con el estímulo, cualquiera sea, implica responsabilidad, responder.
Y lo que yo quiero como indolente es no responder. En el fondo, no quiero dar nada de mí. No quiero salir no quiero salir de lo que mi ego considera que es mi zona de comodidad, la mía. Cuando no queremos identificarnos con partes de la personalidad, o sea, cuando uno dice no quiero identificarme con la personalidad. ¿Por qué no quiero identificar con la personalidad? O uno, a ver, o capaz que no estoy entendiendo mal, pero para trascender, uno tiene que... Para trascender el proceso, entender que el proceso, que cualquier deseo de no identificarse con la personalidad es porque te identificaste con la forma. Porque es como que yo dijera, no me quiero identificar con la ola, por lo tanto voy a tomarme un helicóptero para bañarme, qué sé yo, detrás de las olas. O sea, ahí me tiro, ahí no me identifico con las olas. Pero la experiencia final es la misma, pues es el mismo gen, porque no pude evitar el mar. ¿Me explico, no? Entonces, si yo estoy queriendo no identificarme con la ola, porque estoy queriendo evitar el mar. Entonces, es decir, no me quiero identificar con la personalidad, ya el pensamiento, si no me quiero identificar con la personalidad, está en la dualidad, porque está rechazando un proceso en vez de integrarlo. El punto es profundizar en tu personalidad, ir a la fuente, qué es lo que sostiene tu personalidad. Y tienes que preguntarte más que no quiero identificarme con mi personalidad, voy a la fuente, ¿qué sostiene mi personalidad? Por más que no uses ropa, igual no puedes evitar el cuerpo. Entonces la personalidad es como tu ropa. Entonces tú vas a decir, no me quiero identificar con la personalidad, estás queriendo evitar, entre comillas, la experiencia del cuerpo. Porque el ser se expresa a través de la personalidad. Entonces el ser se expresa a través de la personalidad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Cuando tú te conectas con tu esencia y te das cuenta que tu esencia es la que sostiene toda tu realidad y sostiene tu personalidad, es como sea tu personalidad dejó de ser tema. Porque te das cuenta que finalmente lo que está sucediendo es lo que eres tú nomás, es el ser, es la expresión del ser. Donde como no hay dualidad, es simplemente el ser. Y dejó de ser tema, ya dejó de ser tema con qué ropa ando. Ahora, ¿cómo lo explican los vedantinos? Eso lo explican de que una persona va caminando en la noche, ¿ya? Y ven una serpiente, y dicen, oh, hay una serpiente. Y dicen, no puedo pasar, o agarran un palo y la tiran así, y se dan cuenta de que era una soga. Pero la pregunta del millón, ¿la soga tiene la capacidad de poder proyectar una serpiente? No. Entonces, ¿quién es la que le pone a la soga lo que no es? La persona que está viendo. Bueno, tú cuando te identificas con tu ego, eres tú el que le está dando vida a él. De la misma manera que tú le das vida a la soga, a la serpiente en la soga, de la misma manera tú le estás dando vida a lo que tú no eres. Porque eso por sí mismo no tiene el poder de ser algo distinto a lo que es. Una soga, en el caso de la soga. ¿Me explico, no? ¿Se dan cuenta, no? Que la personalidad por sí misma no tiene vida. No tiene el poder de ser lo que es si no estoy yo detrás, si no está aquello. Dándole vida para que sea lo que nosotros estamos experimentando. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. La soga no tiene la capacidad de proyectar una serpiente. Es uno el que dice, una serpiente. Cuando tira con el palo y tira el cordel para arriba, dice, chuta, era un cordón. Y ahí ya se convirtió en un proceso inevitable el darse cuenta que es una soga. ¿Por qué? Porque es una fantasía. Para yo poder proyectar una serpiente sobre una soga tiene que haber una soga. Claro. Y si no hay nada no puedo proyectar la serpiente. Claro. Entonces tiene que haber un algo que sostiene lo proyectado. La materia, pero la materia es una modificación de la conciencia, porque la conciesia expresa una energía.
Pero antes es porque alguien identifica que hay algo ahí. Por eso la memoria. Por eso digo que está la migra. Claro, para el nivel biológico. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Ah? Porque si no hay manifestación, no hay conflicto. Claro, no, Entonces, claro, es la manifestación lo que... ahora, el punto es que la manifestación deja de ser un conflicto cuando te das cuenta que simplemente fondo y forma son una unidad. Entonces, dice, afirman que el autoconocimiento completo no es posible excepto en el momento de la muerte. Sí y no. Ya ahí yo tengo mi reparo. En el sentido de que el autoconocimiento es una experiencia inherente a la conciencia del ser humano, del ser. ¿Estamos? Ya el ser siempre se está conociendo a sí mismo. En el fondo, él no tiene necesidad de conocerse. ¿Estamos? Somos nosotros que, a partir de esta falsa identificación que hacemos con lo que no somos, ya se nos genera el deseo de conocernos. ¿Estamos? ¿Está clara esa parte? Bien. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos la fantasía. El punto es que el autoconocimiento absolutamente completo es solamente cuando la conciencia ya se desidentifica totalmente la materia. El punto es que cuando yo conocí la fuente que sostiene toda la realidad, no importa cómo sea la realidad, no voy a poder dejar de conocerla. ¿Me explico, no? Si yo tengo una... si yo soy joyero, o ¿quién es joyero? Nadie no es joyero. Ya, no importa. ¿La Paulina? No. Ya, la Paulina. La Paulina se joya. La Paulina, si ella ve una cadena de oro, ¿qué ve? Oro. Si ve una pulsera de oro, oro. Si ve esas que venden en Dubái, esas plaquitas de oro, uno va con un cajero automático y puede comprar oro así en lingote. Si compra un lingote, ya está viendo oro. No importa la forma, no importa el nombre que tiene, no puede dejar de ver el oro. Ya sea un aro, ya sea una pulsera, ya sea una cadena, ya sea un plato, ya sea un anillo, va a haber oro. Entonces, el punto es que ella trascendió la forma. Ya no ve la cadena. Porque lo que para ella es importante es el oro. El metal. Y como dicen los vedantinos, si yo tengo una cadena que es infinita, ya que es infinita en sus ambas partes, y un eslabón es negro y el otro es blanco, basta con que conozca el eslabón negro y el eslabón blanco para que conozca la infinitud de la cadena. Entonces, si yo logro conocer aquello que sostiene toda la realidad, no importa cuál sea el nombre y la forma de la realidad, no va a poder dejar de verla. Igual la va a identificar. Igual la voy a identificar. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, el autoconocimiento sí es posible y completo, ¿ya? Y no necesariamente a partir de la experiencia de la muerte. El punto es que yo diría, el conocimiento es posible completo, ¿ya? Teniendo cuerpo humano, pero la posibilidad de estar constantemente identificándose con el mundo del nombre y la forma va a estar siempre presente también. ¿Me explico, no? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cuando uno se muere no es muy distinto a lo que está acá. En el fondo lo que pasa, porque la conciencia está en evolución. Entonces, si la conciencia está en evolución y yo me voy para el otro lado, y llego al otro lado y alcanzo la máxima expresión de mi conciencia, ¿para qué vuelvo? No necesito volver, po. Entonces las personas se mueren y vuelven, se mueren y vuelven, se mueren y vuelven, se mueren y vuelven, se mueren y vuelven. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía no se desarrolló lo suficiente, po. Si no, nadie tendría cosas pendientes de otras vidas.
Porque quiere decir que salió al otro lado, entró en la plena conciencia, ah, tenía este rollo y lo resolví, ah, tenía este rollo y lo resolví, tenía este rollo y lo resolví, tenía este rollo y lo resolví, y se acabó el cuento, no más cuerpo físico, chavalín pescadín, ¿ya? Se acabó el cuento, po. Pero te tengo una pega. ¿Me explico, no? Entonces el morirse es simplemente cambiar de estado nomás, transitoriamente, mientras no se iluminen. Pero cuando trasciendan, ya no van a necesitar volver a tomar cuerpo físico. Pero ese sería el verdadero estado. Claro, cuando ya no vuelve acá a la experiencia humana, no vuelve más, porque tiene la plena conciencia. Ahora, aún estando en la plena conciencia, también va a depender de cuán profundo fue tu experiencia en relación al absoluto, que te va a poder permitir finalmente trascender el cuarto estado, que es el estado de ausencia de manifestación, donde ahí ya trasciende incluso el cuerpo causal. Entonces, lo que está sosteniendo ahí es diciendo que mientras tengas cuerpo, experimentar la ausencia de causalidad es muy difícil, como una experiencia permanente. Ahí estaría mejor traducido. Ahí les quedó más claro, ¿no? Eric, ¿te quedó más claro por allá? Ya. Entonces, la misma mantención del cuerpo físico requiere ciertas actividades como comer, dormir, las cuales no son posibles si no hay ciertos remanentes de conciencia física. Y del momento que yo tengo conciencia física, mis instintos van a estar activados automáticamente. El punto es que yo puedo decir, ah, ya, y puedo escoger actuar, identificarme con los instintos o no identificar. Se supone que Ananda Mayi estaba en eso. En el fondo estaba casi prácticamente identificada con el cuerpo causal y andaba con un grupo como de 20 seguidores ahí que le daban de comer, que le hacían todo, porque estaba todo el día diciendo, ¿ya? Ella puede ser que prácticamente estaba en el cuerpo causal, porque lo que pasa es que está el estado de vigilia, está el estado donde se van los muertos, que nos vamos todas las noches, ¿ya? Y está el estado de ¿cómo se llama? de causalidad. Nosotros, ¿cómo si resolvemos arriba o resolvemos abajo, da lo mismo? Porque como la muerte no existe, entonces lo que hacen ustedes cuando están en el árbol, ya que están grandes todos, se mueren transitoriamente. Y en ese estado de muerte resuelven cosas de acá. Pero ¿cómo no resuelven? A nivel arquetípico. Y en los sueños también muchas veces resuelven cosas de acá, que es lo mismo. Entonces, cuando uno se duerme, se muere. O dicho de otra manera, deja el auto de carne, de huesos, de filete, de ojo con ojo y pata y todo lo que está. Deja el filete, ya, o el lomo, ¿qué más? El guayú puede ser. Ya lo deja, ya, y se va para el otro lado. Es como cuando uno se acuerda de un sueño, y tiene sensación, ¿se ha fijado cuando está uno despierta de un sueño? Uno tiene una sensación como media como de nebulosa, y como que los límites no están tan definidos, y en esta sensación de que los límites no están definidos, y como nebuloso uno trata como de rescatar imágenes para traerlas, ¿no es cierto? Cuando uno está muerto es al revés. Lo que uno hace, ve esto como muy poco definido y está tratando de rescatar imágenes. Uno puede resolver, no necesariamente puede resolver, cuando uno se muere, supongamos ya esa persona trascendió, se fue para otro lado, ya, y le quedaron ciertos karmas pendientes, lo resuelve para otro lado. No necesita volver para resolver. ¿Ya? Cuando se iluminó, cuando trascendió. Cuando no ha trascendido, cuando todavía sigue pegado en este juego del nombre y la forma, el fondo y la forma, va a volver las veces que sea necesario. Ya. Entonces, ya, dijimos la conciencia física. Ya, dale. Entonces, la noción de que el ser es finito y está limitado por el cuerpo es debido a la ignorancia. Bueno, eso ya lo tenemos más que claro, ¿no es cierto? Entonces, es solo la causa de la ignorancia que el ser aparece como finito. Cuando la ignorancia es de hecho, ya las personas cuando tienen la experiencia de la muerte de alguien que quieren, sienten que esa persona se murió. Y eso es una fantasía, pero que no se sostiene por nada.
Entonces, solamente se sostiene porque esa persona no recuerda cuando estuvo muerta nomás. Pero si esa persona recordara cuando estuvo muerta y todas las veces que estaba muerta, se daría cuenta de que nadie se murió, que en el fondo uno no se muere, ya lo que se muere es el cuerpo nomás. Pero esa persona necesitaría recordar todas las veces que se murió. Y dice, chuta, en realidad me he muerto tantas veces que ya una lata, pero bueno, ya. Pero igual es de ser insatisfecho de que la persona no esté. Claro, porque son deseos propios del ego, propios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, como te digo, esta sensación de término, de no continuidad, ¿ya? El ser que no admite ninguna multiplicidad, ¿eso a qué refiere? Porque el ser en sí mismo no es múltiple, pues. Por eso no admite ninguna multiplicidad, porque en sí mismo no es múltiple. Claro, toda percepción de dualidad es dual, y por lo tanto no es aquello. Así de simple. ¿Ves que era simple? Andrés, Yes, dice habíamos Catherine dado Grace. vuelta al principio de la clase cuando hablaban de los motivos de por qué el miedo, que Ya. era la falta de no poder. Sí, Pero a mí me quedó como resonando que esa falta de poder también pasa porque no hay, o sea, para poder activar mi poder, aparte tengo que pasar por el amor. Pues, lo que pasa es que el ser en sí mismo es poder, sabiduría y amor. claro, Es como separar el blanco y el dulzor del azúcar. ¿Puede? no. No. Entonces, el ser, poder, sabiduría y amor, el poder, sabiduría y amor es como el dulzor y el blanco del azúcar. No se pueden separar. Nosotros lo separamos por una, ¿cómo se llama? Por una razón de lenguaje. Pero, en la manifestación, como la manifestación es ignorancia, al entrar en el relativo, puede expresar más amor o menos amor, más sabiduría, menos sabiduría, más poder, menos poder, y esas ausencias y presencias son las que permiten la manifestación. Entonces puede ser que, como dices tú, quizás para poder ir acercándome a la experiencia del ser, vaya pisando escalones de una menor relatividad o de una relatividad más absoluta a una relatividad menos absoluta. Ahí sí, pero ahí todavía está en el proceso de la manifestación, por lo tanto, si estás en ese proceso y estás en esa parada, quiere decir que todavía no estás en la unidad, porque todavía estás deseando acercarte a algo. Hay miedo porque está la dualidad. Claro, si no hay dualidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la meditación? Y con todo lo que hemos estado haciendo, con el trabajo de la indrilla, con todo lo que vimos en el Pratap Boda, etcétera, 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 es justamente empezar a ese proceso de retroceso, de desidentificarnos para destensificarnos. ¿Estamos? Ya, chicos.